¿Qué tal amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un video muy especial. Vamos a hablar de todas las funciones y posibles configuraciones que tiene el tablero o velocímetros de esta motocicleta Dominar 400. Algunas de estas funciones las comparten otras motocicletas del mismo portafolio Bajaj, que de ellas hablaremos más adelante. Entonces, ¡vamos! Bueno, ya estamos aquí con nuestra motocicleta. Vamos a encender, abrir la llave de contacto al switch. Podemos ver que hay un testeo. Y vamos a describir cada uno de los elementos que está en nuestro primer tablero. Ya vamos a ver el segundo tablero. Vamos a iniciar con este indicador que es ODO, que nos indica el kilometraje total de recorrido de la motocicleta. En este caso es de 24.796 kilómetros. Este kilometraje también es almacenado en la ECU de la inyección. Seguido a esto podemos ver nuestro recordatorio de mantenimiento. Esto es un indicador, es una alarma. No está verificando ni está supervisando la motocicleta, simplemente es una alarma que cada 5.000 kilómetros nos va a recordar o nos va a sugerir que hagamos el servicio de la motocicleta. Que lo más óptimo es recurrir al servicio cuando el indicador se prenda para que lo puedan resetear y tener como una supervisión de todo el sistema, ayudándonos con nuestro icono de recordatorio de servicio que está representado en una llavecita. Podemos encontrar el indicador de la hora, el reloj. Indicado hasta 12 horas, tiene AM y PM. Seguimos con nuestro indicador de RPMs, el cual es la velocidad del motor, revoluciones por minuto. Aquí está indicando que es por 1000, lo que significa que si está en alguno de estos números, ese valor lo vamos a multiplicar por 1000. O sea, si está acá en el 5, significa que está 5000, 8000, 9000 y así sucesivamente. Esta barra es nuestro indicador de RPMs. Aquí podemos encontrar el indicador de velocidad de la motocicleta, está configurada en kilómetros hora. Seguido a esto podemos ver el indicador del nivel de combustible, full, que es lleno, y empty, que es vacío. Esto es un aproximado a la realidad del combustible que está en el tanque. No es muy preciso ni exacto, es un aproximado, muy atentos con eso. También podemos ver este icono va a parpadear cuando el nivel de combustible sea inferior a 2 o a una raya. Recordemos que estas motos de inyección electrónica no se deben conducir con nivel de combustible bajito, ya que la bomba de combustible es refrigerada por el mismo combustible. Entonces, si el nivel de combustible está bajito, podemos afectar seriamente el funcionamiento de nuestra bomba, ya que se va a recalentar y la podemos dañar. Seguimos con este botoncito, que es el botón Mode, y este que es el botón Set. Este botón Mode es para navegar por el ODO, el Trip 1, el Trip 2, para poder configurar la hora y el recordatorio de mantenimiento. Y el botón SET también es para dar estos ajustes. Ya les voy a explicar cómo es la configuración. Tenemos nuestro indicador de neutra, solo está encendido cuando el motor está en la marcha de neutra, no importa si está encendido el motor o apagado, si está alumbrando es porque estamos en neutro. Está nuestro indicador de presión de aceite. Este indicador de presión de aceite siempre va a estar iluminado siempre y cuando el motor esté apagado y el switch abierto. Si este indicador llega a encenderse cuando el vehículo esté en marcha o cuando el motor esté encendido, significa que tenemos algún problema de presión de aceite y debemos hacer las verificaciones pertinentes. Estas verificaciones pueden ser desde verificar sensores como verificar la presión de aceite real. Nuestro siguiente indicador es el indicador de las direccionales. Él va a alumbrar ya sea que la direccional izquierda o la direccional derecha esté activa y una vez lo apaguemos, se va a apagar. Nuestro siguiente indicador es el límite de revoluciones del motor. Este indicador va a empezar a parpadear cuando la motocicleta vaya en 8000 RPM y va a estar encendido después de que subamos las 8500, 9000 RPM. Ya sé que tenemos hasta 13000, pero este motor trabaja a bajas RPM. Una vez que abramos switch, se van a encender estos indicadores. En este momento tenemos el motor apagado, se va a iluminar nuestro indicador de mal funcionamiento o check engine, algunos le llaman de motor. Realmente este indicador, cuando él prende, una vez que el motor está encendido o en marcha, significa que tenemos un problema en el sistema de inyección electrónica y hay que hacer la verificación pertinente. En un funcionamiento normal, él se debe apagar apenas el motor enciende o se pone en marcha, si no tenemos ningún fallo. Nuestro siguiente indicador es el indicador de batería. Él debe apagarse en el momento que el motor encienda. Si se prende, significa que tenemos un problema en la carga de batería o en el voltaje de la batería. Tenemos nuestro indicador de temperatura de refrigerante. Igual, cuando prendamos la motocicleta, él se debe apagar. Si él se prende estando en marcha o con el motor encendido,
lo más probable es que el motor haya alcanzado una temperatura de más de 110 grados centígrados y hay que hacer la verificación inmediata. Nuestro siguiente logo es el de Bajaj, la marca del fabricante. Nuestro siguiente indicador es el side stand, que es que tenemos el gato abajo, el gato lateral. Nuestro siguiente indicador es el de luz alta. Como podemos ver, estamos accionando el paso de luces de luz alta y él se ilumina. Nuestro siguiente indicador es el del ABS. Este indicador se debe apagar una vez el vehículo adquiere más de 3 kilómetros de velocidad. Si se enciende es porque tenemos un problema en la ECU del ABS y es necesario hacer la inspección y la verificación. Vamos a verificar nuestras configuraciones, que son: oprimiendo el botón Mode, tenemos Trip 1, el cual es la característica del Trip 1 y el Trip 2, como podemos ver, son kilometrajes independientes al odómetro, pero estos llegan hasta 999.9 kilómetros y se reinicia a cero nuevamente solo, no hay que hacerle ninguna modificación. Son muy útiles para calcular distancias o para saber el consumo de combustible de nuestra motocicleta. En próximos videos les mostraré cómo se realiza el cálculo para el consumo de combustible de tu motocicleta. Con el botón Set, lo que podemos es, si estamos en Trip 1 o Trip 2, es resetear este kilometraje a ceros. Vamos a resetear el Trip 1. Nos ubicamos en el Trip y sostenidos con el botón Set se va a resetear a ceros. Como podemos ver, se reseteó a ceros nuestro kilometraje. La distancia que recorra el vehículo de aquí en adelante será registrada acá en este Trip 1 independiente al Trip 2 y al odómetro. La misma configuración aplica para el Trip 2, de resetearlo. Bueno, lo siguiente es verificar cómo se configura la hora y cómo borramos la llave de mantenimiento. Quiero hacer una pausa acá y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, active las notificaciones para que este tipo de contenido sea compartido con muchas más personas. Seguimos. Para configurar nuestra hora es necesario cumplir dos condiciones. Una, que el motor esté apagado, o sea que las revoluciones del motor estén en ceros. Y la otra, que nuestra configuración esté en Trip 1. Para eso vamos a oprimir el botón Mode una vez y como podemos ver ya está nuestro modo Trip 1. Seguido a esto lo que vamos a realizar es oprimir los dos botones al mismo tiempo de Mode y Set. Como podemos ver, está parpadeando la hora. Con el botón Mode se van a mover el indicador de horas y con el botón Set se va a mover el indicador de minutos. Si queremos pasar de PM a AM, pues sencillamente le damos la vuelta después del 12 y ya estamos en AM. Para guardar esta configuración es necesario volver a ajustar los dos botones Mode y Set por más de 2 segundos y como podemos ver ya quedó registrada nuestra nueva hora. Si no oprimimos los dos botones al mismo tiempo, no va a quedar guardada ninguna información y se va a retornar a su valor inicial antes de empezar la configuración. Ahora vamos a realizar una de las configuraciones más importantes y es borrar la llave de servicio. Atención, esta llave de servicio se recomienda que la borren cuando le hagan el servicio o el mantenimiento a tu motocicleta. Recordemos que no está supervisando la motocicleta porque que garantice el óptimo funcionamiento de la motocicleta eres tú como conductor, ya que debes estar verificando antes de salir a rodar fluidos, presión de aire de llantas, que la motocicleta se encuentre en buen estado. Entonces vamos a resetear la llave de mantenimiento y para eso vamos a seguir el siguiente procedimiento. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar el switch, no importa el modo en el que estemos acá. Esperamos y vamos a oprimir el botón Mode, vamos a tenerlo oprimido sin soltarlo. Vamos a abrir el switch. No hemos soltado el botón Mode y nuestra llave va a empezar a parpadear después de 10 segundos. Ya está parpadeando. Seguido a esto vamos a oprimir el botón Set, vamos a sostenerlo. Como podemos ver, aquí nos indica cuándo va a volver a registrarse el aviso y se nos borró nuestra llave o nuestro recordatorio de mantenimiento. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo. Si tienes alguna duda, déjala acá en los comentarios que estamos prestos para poder ayudarte.
En próximos videos estaremos mostrando otro tipo de procedimientos para estas motocicletas y muchas otras operaciones técnicas más. Si quieres estar al tanto de esta información, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones. Hasta la próxima.